Shalom, bienvenidos. Shalom, Muchas gracias por estar acá en shalom, la... shalom, buenas tardes. Shalom. Muchas gracias por estar acá en la reunión Levita. Por el favor de Dios vamos a estudiar, que Hashem nos ayude a estudiar. Vamos a estudiar el Likutei Halajot. Sino que como el Likutei Halajot está basado en el Likutei Moharan, vamos a estudiar una parte del Likutei Moharan que trae Reb Nosson. Dedicamos esta reunión, esta difusión de Muná, que se cumplan los mejores deseos de nuestro corazón, que Hashem escuche nuestras plegarias, que nos ayude a ayudar. Entonces, vamos a estudiar el Likutei Halajot 8. Es el párrafo 31b. Es una enseñanza transmitida por Rabbi Nazan Maimón. Rabbi Nazan Maimón es uno de los alumnos de Rabbi Aryeh Rosenfeld. De hecho, es el yerno. El otro yerno es Rabbi Haim Kramer. Entonces, don Moisés, bienvenido. Lo vas a silenciar. Cuando quiera hablar bien pueda. Entonces, el Likutei Halajot es un encargo que le hizo Rabbi Nachman a Reb Nosson, que le dijo que cogiera todas las leyes del Shulchan Aruch, del Código de Leyes Judía, y lo referenciara a una enseñanza del Likutei Moharan. En otras palabras, que explicara cada ley de acuerdo a las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, acá está Reb Nosson, está estudiando las plegarias judías, la plegaria matutina, la plegaria de la tarde. Hay varias plegarias y menciona varias, la de Yom Kippur, la de Rosh Hashanah, o sea, en el Sidur, ahí está el judío, hay un orden de rezos, y entonces en este momento Rabbi Nazan nos está explicando cómo conecta con el sentido místico esas leyes acerca de la plegaria, de las bendiciones. As I was finishing up explaining every detail in the Shemona Esrei in the Amidah, based on chapter 5 in the second half of Likutei. Entonces, acá está explicando el Shemona Esrei. Esa es como la parte principal de la Amidah, de la plegaria judía, y cómo se conecta con el Likutei Moharan 5. Tinaya. A la parte 2 del Likutei Moharan. Acuérdense que el Likutei Moharan tiene dos partes. Una antes de que el Rebbe fuera a Israel, y la segunda después de que vino de Israel. Entonces, en cierto sentido no, es más poderosa, pues, porque ya el Rebbe llegó con una elevación espiritual más grande. Entonces, la lección 5 de Likutei Moharan es la que hemos estudiado, que hemos visto que fue la que le salió, una parte le salió a Carlos, que habla sobre las plantas, sobre la fe, bueno, vamos a escuchar. So now he touched on the bracha Borei Chaleinu before, but he adds something additional now. Gam Borei Chaleinu marames al bechinas seder hazroim. Bueno, hay una bendición dentro de esas plegarias que es Baruch Aleinu. O sea, bendícenos a todos, bendícenos a nosotros. Entonces ahí le añade una parte de lo que es el Seder, el orden, lo que hemos visto de el orden de Hashem. El ser humano tiene un orden y muchas veces las cosas le salen en desorden.
pero realmente ese es el orden de Hashem. Y bendícenos a todos tiene que ver con la bendición de los granos, la bendición del sustento, de las cosas que crecen. También se puede extrapolar a la parte espiritual. In the Bracha Baruch Aleinu, we're asking Hashem for Parnasa, and we're asking Hashem to bless all the grains, all the fruits, all the produce that grows. Entonces, en esa bendición, los judíos le piden a Hashem que bendigan su parnasá, su sustento, parte material, los granos, las plantas, los frutos, todo lo que crece, todo lo que crece. Rav Nosson Zal says now this is tied in beautifully with what Rabbeinu Zal speaks about in the beginning of that chapter in Likudim Ram, where he speaks about nurturing our emunah, our faith, and he speaks about most medicine coming from herbs, things that grow. And he goes into a discussion. The Gemara says that rain, in order to draw rain, we need emunah. The Gemara says, Ein. Entonces, ahí Rav Nosson nos explica que, bueno, esa bendición de Baruch Aleinu tiene que ver con la emuná, porque las cosas que crecen, las plantas, necesitan de la lluvia. Y está escrito, dicen los sabios, Hazal, que la lluvia cae de forma adecuada de acuerdo a la fe. Cuando hay fe, la lluvia cae de forma adecuada y la lluvia es la que hace que crezcan las plantas, pues, y se desarrollen los frutos y haya pues toda la bendición del sustento, que esa es otra conexión ahí muy bonita, que es que la emuná es la vasija para el sustento. La persona cuando sale a ganarse la vida tiene que tener emuná para que esa emuná realmente se convierta en un recipiente a donde llegue el sustento. Entonces la emuná y el sustento estaban muy conectadas y acá la conectan con la lluvia. La lluvia está conectada con el sustento, que cuando llueve es que crecen los productos del campo, de la naturaleza. And then he goes on to say that when the rain is coming properly, then everything grows properly, and then the herbs, the things that grow, can provide their medicinal good. Whereas... Entonces, cuando la lluvia cae de forma apropiada, las hierbas, las plantas, pueden producir sus efectos medicinales, pueden tener su poder curativo. When the emunah is weak, there's no rain, then there's no cure and healing. Y cuando la emuná está débil, entonces no hay curación, no hay sanación, no hay salud. Because he goes on to explain in detail, he says the power that herbs and things that grow have to heal is based on a lot of different factors, including the location where you plant that item and when, the timing, summer. Entonces, ese poder curativo de las plantas involucra varios aspectos. El lugar donde se siembra y el tiempo donde se cosecha. Entonces, ese es el orden. O sea, cuando hay emuná, las plantas crecen en el lugar adecuado y se cosechan en el lugar adecuado, y entonces hay sanación, el orden de Hashem, hay un ceder. Entonces, eso es a través de la emuná. O sea, si uno tiene emuná, Hashem le provee a uno el orden en las cosas, que nos ha pasado mucho. Que una cosa piensa la mula y otra que la rea. Uno va a hacer algo y uno piensa que es de esta forma y no, Hashem le cambia el orden, que para uno es un desorden,
pero realmente es el orden de Hashem, pero tiene que ver con la emuná. Pues la emuná es, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Explica mucho también para los problemas. Uno de los problemas, tiene que darle gracias a Hashem porque le está organizando la vida, le está llevando a hacer Teshuvah. Si uno le da gracias a Hashem por el problema, hace Teshuvah y se elimina el problema, se soluciona. Para eso es que vienen los problemas. Winter, the season, and he says certain medications, certain grasses and herbs, their power to heal is only if you harvest it before it has grown to a third of its size. Entonces dice que, por ejemplo, hay ciertas medicinas que solamente ejercen su poder curativo si se cosechan cuando tiene una tercera parte de su tamaño, cuando no ha crecido del todo. Ahí es donde curan. And afterwards, if it's already developed, if the grass, the herb, is past a third of its growth, it doesn't have its curing power. And then so too, there's other grass. Entonces, si la dejan pasar de la tercera parte de su tamaño, ya no tiene el poder curativo. Where their power to heal is only after it has grown completely. En cambio, hay otras plantas que solamente ejercen su poder curativo cuando crecen completamente, cuando ya están completamente maduras, digámoslo así. Completed its growth to the point where it falls off by itself, like a fruit when it's completely ripe and falls off the tree by itself. Como en el caso de una fruta que cuando se cae sola, está totalmente madura, hay plantas que tienen que estar así para poder curar. And he goes on to say that all these things are all dependent on the order of the time, the location, and other factors that will define whether this has the ability to cure and heal. And he calls it the Seder Hazroim. Entonces, que eso implica un orden para que las plantas curen. Hay que tener un orden de lugar, de tiempo. Ese es el orden, el Seder. The order of how these things are growing, being planted and growing. And we know that in the Talmud, in Shas, in the Gemara, the Gemara is also divided into Sedarim, Seders. And entonces está hablando que ese orden también tiene que ver con el orden de la Gemara, del Shas. Está dividido en diferentes órdenes. Seder Zroim, there's a pasuk that we recite Saturday night in V'yitem Lecha, where we say there, V'hoyo emunas itecha chaysen Yeshua's chachmas v'das. And the Gemara goes on to show that the 6 words in that pasuk correspond to the 6 sections of Mishnah. So the emuna is Seder Zroim. Right? Entonces, que en la Gemara dice que, pero hay una frase que tiene 6 palabras que implica los 6 órdenes de la Mishnah y que es la emuná, o sea, que la emuná es la que da el orden. O sea, cuando uno tiene emuná, encuentra un orden. Uno muchas veces piensa una cosa y no, pues no es así. Tiene que tener primero emuná para poder encontrar ese orden. Por ejemplo, para uno, no sé, las cosas que va a hacer en el día, digamos, seguir los consejos del Sadik. Uno dice, bueno, va a levantarme y hago Itbodedut, y entonces después estudio, y después va a hacer unos salmos. Y ya por la tarde hago el Tikkun Haglalí. Y hay días que le sale uno todo al revés. Se levanta y hace primero el Tikkun Haglalí, después tiene que hacer otras cosas, y entonces le da un espacio y hace Itbodedut. Ese es el orden de Hashem. También tiene mucho que ver con los puntos buenos. Y por eso es que la emuná es lo contrario a la duda. La duda, Safek, tiene el mismo valor numérico de Amalek. Hay los puntos buenos, es porque uno tiene su orden de hacer sus devociones y no pudo hacer Itbodedut en el momento, entonces la duda
le ataca a uno a Malek, le dice, no, las plegarias suyas no valen para nada, no pierda el tiempo, si Dios no pudo hacer Iboedú, no, fracasado, mira, güey. Entonces, por eso tiene que tener emuná, porque no, yo tengo emuná, que en el momento adecuado voy a hacer mi Iboedú, y así es, o hizo más o menos, y en todo en general. Entonces, pero habla de la sanación, de que tiene que tener un orden, pero es un orden divino, y para poder percibir ese orden divino tiene que tener emuná, porque eso no se percibe así con el intelecto. Rabbeinu Zal takes that Gemara and says, Emunah will provide the proper seder for this ruin. When there's Emunah, it ensures that the grasses, the herbs that are being used. Entonces sí, que la emuná es lo que asegura el orden apropiado. Cuando hay emuná, se asegura que las hierbas tengan su orden apropiado, que nazcan, pues que crezcan en el lugar apropiado, que se cosechen en el lugar apropiado y ejerzan su poder medicinal, o sea, que haya una sanación. Por eso nos conectamos mucho en esta parte con el Amazonas, con la gente del Amazonas, porque ellos siempre han hablado de eso. Que, por ejemplo, un abuelo le va a dar una medicina a un señor y le pregunta, diga sí o no. ¿Cómo así? Diga si tiene fe o no tiene fe. Si tiene fe, se lo toma. Si no tiene fe, ni se lo tome, no le funciona. Porque cuando uno va a ir a la selva, también, si no tiene fe, no vaya. Le hace daño, le puede hacer daño, Dios guarde. Para todas las cosas, ellos tienen muy claro que necesita la fe. Y el pueblo de Israel también. El Rabbi Nachman, ni se diga. Will have their medicinal power. Whatever the timing was, whatever the location was, the emunah can be an overriding factor. That even if it didn't come, even if the thing didn't ripen completely, or even if it's past the third of its growth, the emunah is so powerful an item that could ensure the proper seder hazroim. Entonces sí que la emunah es tan importante que le provee a uno el orden correcto. El orden correcto es también para no tener éxito en los proyectos de la vida, materiales, espirituales, saber qué es el orden. En la visita de los abuelos, yo me equivoqué, pues. No es que vaya a decir, ay, no, es que yo estoy conectado con Hashem en el orden. No, antes de eso, porque yo había visto que en Shavuot era el 20 de mayo. Y entonces teníamos un orden de un itinerario, un cronograma. Cuando veo que es el 21, nos cambió el orden, pero antes mejor. Se acomodaron más las cosas, quedó más bacán, quedó mejor para nosotros. Entonces también así, cuando fuimos a celebrar Pesaj, que Pesaj es el seder, el orden, y teníamos un orden pensado y todo salió al revés, pero salió mejor. O sea, la cosa es que se mejora la cosa, o sea, más éxito, pues tenemos que tener esa fluidez como esa emuná, fluir ahí con las cosas que le van pasando en la vida, que no le van pasando. This is what Rabbeinu Zal says there in Likutei Moharan, and now Rab Nosson Zal says that the bracha Borech Aleinu is merames to that Seder HaZroim that Rabbeinu Zal speaks about there in the beginning of the chapter in Likutei Moharan. Entonces, vea, ese es el Likutei Halachot. Entonces, listo, ya Rabbi Nachman dijo todo lo que hablamos de la emuná del orden, ¿cierto? En el Likutei Moharan, parte 2, en la lección 5, parte 2. Y entonces, ya Reb Nosson en Likutei Halachot dice que Baruch Aleinu, que nos bendiga, tiene que ver con esa parte del Likutei Moharan, la parte 5, de lo que acabamos de hablar. O sea, coge una plegaria escrita que lo hacen todos los días los judíos. Entonces, lo que quería Rabbi Nachman es que Reb Nosson nos enseña a caminar, porque bueno, listo, eso es para los judíos, pero estas enseñanzas nos enseñan a caminar, porque esa es la halajá, la ley. La ley, por ejemplo, el Baqui de halajá, un experto en la ley, es uno que sabe caminar, o sea, caminar en esta vida.
Es como en un carro, pone el ejemplo nuestro amigo Meir, que usted en un carro tiene que saber, en una subida le pongo primera o segunda. En el plan le puedo poner cuarta, quinta. Después en una bajada le puedo poner segunda, tercera. Y así es la vida, o sea, el orden, listo, pasó esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, acá tengo que hacer plegaria. Ese es el cambio que tengo que realizar. Acá, ¿qué pasó? No, antes acabo de estudiar. Acá, ¿qué pasó? No, antes acabo de estar con la familia. ¿Qué pasó? No, con el trabajo, con hablar con un amigo. Uno tiene que ser perceptivo, o sea, tener emuná. Uno está enseñando eso, que en esa parte de la mida se refiere a tener emuná, pero en la práctica lo que nos interesa a nosotros es eso, saber que el orden de Hashem y saberle meter los cambios al carro. No puede ser así que en un plan y le meta primera y acelere, no. Ni en una subida le meta quinta y acelere, tampoco. No, tiene que saber caminar. Y es caminar, no correr. Que esa es otra enseñanza que estudiamos, que en la vida, en este mundo físico, hay que aprender a caminar. Suave, con paciencia, caminar. Y ya en el mundo venidero, si seguimos estas enseñanzas, Hashem a través de Rabbi Nachman, de Rabbi Natan, nos enseña a correr. ¿Correr para dónde? Para donde el Rebbe, que fue el sueño que tuvo Rabbi Naftali, el mejor amigo de Reb Nosson. La noche que falleció, Reb Naftali soñó que pasó corriendo Rabbi Natan. Y ¿usted para dónde va corriendo? ¡Para donde el Rebbe! Allá cuando Dios mediante estemos en el mundo por venir, no déjanos confundir el mundo de la confusión, que muchas almas que se confunden, que uno escucha, que las almas en pena, pueden pasar 80, 100 años acá en este mundo y se llama el mundo de la confusión. Y ni siquiera darse cuenta que han fallecido. Hay gente que se queda acá y ni siquiera se da cuenta que han fallecido. En cambio, ya cuando nosotros, Dios mediante los 120 años, nos apaguen el botón, a salir corriendo para los lama, para donde el Rebbe, Dios mediante. Para eso estamos estudiando. That's what really ensures the healing power in this vegetation, this thing that's growing. Entonces, que esa emuna, pues que proporciona ese orden, es lo que de verdad proporciona, lo que da la curación, lo que le da la curación a las plantas medicinales, pero en nuestra vida es como que una curación, pues en nuestra vida, que se realiza una curación, se soluciona un problema, se logra un proyecto, se logra ir subiendo de nivel espiritual. Which means, what are we praying for there in Baruch Aleinu? Sheyivorech es kol minei tevois ha'adama l'toiva. That Hashem should infuse His blessing into all the things that grow from the ground. Included in this is also the order of everything that's planted. Everything should be planted at the right time, in the right location, and everything should work to be able to bring out that healing power from those things that grow. Entonces, si vuelve a repetir eso, que esa emuna crea un orden, y ese orden, donde se cosecha, qué lugar, en qué momento, es lo que le da el poder curativo a las plantas. Because without this blessing from Hashem, without the proper Seder Hazroim, the produce is not good. Entonces, esa bendición también lo que significa es que sin el orden de Hashem
pues se reciben productos no buenos. O sea, si uno hace las cosas en la vida sin tener en cuenta primero a Hashem, porque es que es el orden. El orden es porque es primero una cosa, después la otra. Entonces, ¿cuál es el orden que uno tiene que tener? Primero Hashem. O sea, en todo lo que uno haga en la vida, primero Hashem, y ahí sí, esa emuna nos va a dar buenos frutos, unos frutos curativos, unos frutos buenos a nivel del sustento, a nivel de las relaciones interpersonales, a nivel de la salud, a nivel espiritual, del entendimiento, el conocimiento, de acercarse al Sadik. Tiene que haber esa emuna para que se realice ese orden. Since they're not growing and being harvested properly. You harvest something before the right time and it's no good. It can't be used. So in that prayer, Baruch Aleinu, even though we're simply asking Hashem, please bless all of our produce, all the things that grow, all the torn, everything, Rabbi Nosson says included in that is the blessing that Rabbi Nosson speaks about there, putting a blessing in there that the Seder Hazroim should be proper. Entonces que en esa bendición de Baruch Aleinu no solamente le estamos pidiendo a Hashem sustento, que nos dé cosas buenas, sino que en las cosas que nos dé, que tengamos ese orden. Entonces ahí es donde está la emuná. O sea, el orden es primero Hashem. Esa es la emuná. Usted va a hacer algo, primero le pide a Hashem. Antes de hacer un proyecto, le pide al creador, Hashem, ayúdame con este proyecto. Y todo en la vida, con el favor de Dios, pues eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero todo en la vida tenemos que verlo con las gafas del emuná. Tenemos que, como dice el Rabarush, 3 reglas del emuná. Hashem controla y dirige todo. La primera regla, no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Hashem. La segunda, Hashem es bueno, o sea que todo es bueno. Einos milvado y todo es bueno. O sea, todo lo que nos pasa es Hashem. Y es por algo bueno, que no, lo veamos, que no lo veamos, eso es otro asunto. Y la tercera regla, que todo tiene un mensaje oculto. No, es que yo me di cuenta que claro, como me salió todo esto al revés, es mejor así como me salió, me benefició más, pero eso no se ve al principio. Primero tenemos que saber, no, es por algo bueno, Hashem quiso así, y ya después sí se da cuenta de, bueno, ¿por qué fue que pasó eso? That people should know, the farmers should know when to plant, when to harvest, and where to plant different things, so that it brings out its positive effects. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber los granjeros, los agricultores? ¿Dónde sembrar? ¿Cuándo sembrar? Pero lo mismo para uno, pues nos motiva mucho porque tiene que ver mucho con la relación que tenemos con los del Amazonas, pero para uno también es lo mismo, uno tiene que saber cuándo hacer las cosas. ¿Cuándo? Primero preguntándole a Hashem, ¿cuál es el orden? O sea, no solamente pedirle abundancia, sino pedirle que todo lo que uno haga sea en el orden de él, a través de la emuná. Ya después sí se puede usar el intelecto. Bueno, esto pasó así, estudié esto, ya entendí, pero primero tiene que tener emuná para que Hashem le ponga un orden a uno en la vida. Because that's what will ensure the healing powers of these herbs. Entonces, la emuná que provee un orden es lo que infunde los poderes curativos de las plantas. Y todo eso está en la bendición de Baruch Aleinu. Bendícenos a nosotros de la Midá, del Shemone Esrei, de la parte principal de la plegaria del pueblo de Israel, de las plegarias diarias. Baruch Aleinu l'rfeinu. And now we understand why this bracha, Baruch Aleinu, is written right after Rifeinu, together with Rifeinu, because there's a definite connection between them.
Entonces, que ahí se entiende porque esa plegaria está primero la bendición de Baruch Aleinu y después sigue, o sea, primero dice que nos bendigas y después nos dice que nos sanes, Refaenu, que nos sanes, ahí ya se entiende porque primero necesita un orden para después obtener esa sanación. Sí, vamos a terminar este pedacito ya como para abrir los micrófonos para la participación. Any questions? Sí, ahí. Voy a aprovechar ahí para ir a mi arbolito. Ahí les pido, por favor, muchachos, a ver ustedes que empiecen con las intervenciones. Sí. Mira mi arbolito para donarlo. ¿Para qué crezca? Shalom, ¿cómo están? Bueno, esta reunión produjo muchas cosas interesantes acá hoy. Algo que me llamó mucho la atención era lo de las almas en pena, como estar en el mundo de la confusión. Entonces, como que muy bacano poder estar como bien aferrados pues como al camino espiritual de acá, al orden espiritual de acá, como para poder ir derechito pues allá para donde el reino, quedarnos por ahí dando vueltas. Que me pareció también muy interesante, que también como para subrayar pues como con lo de la visita pues de los abuelos del Amazonas, lo del orden, o sea, el énfasis que ha hecho Daniel en el orden, que las plantas tienen que ser sembradas en determinada parte, cosechadas en tal lugar, que el crecimiento de unas tiene que ser que un tercio y otro solamente puede ser con el crecimiento completo ya sus poderes curativos. Entonces que eso también está pues como muy asociado pues al tema del orden. Y con el favor del Eterno también sí puede organizarse uno bastante, bastante ese mismo dedo. No, pero yo rescato, no todos, yo rescato el tema de que lo que decíamos de la emuná, que independientemente si no está esa fe, ella es la que determina si la planta va a funcionar o no va a funcionar, va a tener su beneficio o no va a tener su beneficio. Y así es, pues, es como la práctica en la vida. Que si uno quiere que que uno tiene mucho deseo y muchas cosas, tiene que tener también mucha emuná para crecer, pues es como traerlo ya, digamos, a la vida personal el mensaje que estamos estudiando, porque a mí me decía que si la misma emuná puede destinar de que si la planta tenga que crecer al 100%, pero con un tercio funciona, como es tener la emuná, para que las cosas funcionen como uno quiere que funcionen, ponerle toda la fe. Y lo que decía Daniel, pues con las plantas si uno se puede tomar muchas cosas, pero si uno no le pone la fe que lo va a mejorar o que le va a servir, pues sale por la cañada, como si no hubiera pasado. Entonces es eso, es también tener en cuenta, ponerle mucha fe a todas las cosas y no solo al tema de las medicinas, sino a todo lo que hacemos, ponerle mucha luna y mucha fe para que el Eterno nos guíe y nos lleve a que se cumplan el objetivo de esas cosas. Es como también el mensaje tras de esto, pues pienso yo, que hay un orden para las cosas y uno las puede hacer desde el conocimiento, pero si no tiene emuná no van a funcionar las cosas. No, si yo sé que el acetaminofén sirve para el dolor de cabeza, pero yo no le pongo la fe que me sirve para el dolor de cabeza, después me da migraña, me sigue igual, pero si yo le pongo la fe que las cosas me van a funcionar, que la medicina me va a funcionar, que la planta me va a mejorar, eso es la parte clave también de eso, que si puede crecer en el momento que sea, puede ser que tenga su orden, pero si no hay emuná, queda como a medias el trabajo. Entonces es como también eso tener muy presente, que la emuná y la fe puede hacer que la planta, aunque no haya llegado a su momento fértil, a su momento donde se debe cumplir para cumplir su objetivo y para que sane, la emuná la que puede llegar a que se complete eso es lo que le faltó a la planta para poder que funcione. No, muchas gracias, hermano. Sí, o sea, que si tiene uno fe, se toma la planta y ya sabe que tiene fe, le funciona. Porque Hashem organiza ese orden y uno no tiene que verlo, sino que usted sabe, tiene fe. Si tiene fe,
Porque aquí hay una pregunta de don Moisés. Don Moisés es un señor que entró ya al grupo. Ya, se tuvo que retirar. Muchas bendiciones. Don Moisés iba a ver la repetición. Entonces tiene que ver con la pregunta que hizo. A nivel personal, mi nivel personal de Emuná es limitativo para que Hashem actúe o él actúa igual, tenga poca o mucha fe. Cuando la persona tiene fe, está la asgajá, pratit, la supervisión divina. Cuando la persona tiene fe, hay una supervisión divina, entonces Hashem se encarga de que la planta que usted se va a tomar está Melanie. Usted no tiene que pensar si fue en el tercer tercio, nada, sino que le llega y esa es. Si la persona no tiene fe, entonces ya lo rigen son las estrellas y los planetas y el masal. Ya es como algo mecánico, como un piloto automático de la creación, es eso, como las leyes de la naturaleza. El rigor, el Elohim, que es con el rigor. Entonces, si no tiene fe, puede que le sirva, puede que no le sirva, pero si tiene fe, sí le va a servir la medicina. Si, o sea, si tiene fe, lo maneja Hashem con supervisión individual. Y si no tiene fe, atenga las consecuencias, ya da el rigor, las leyes de la naturaleza, que llegó un aguacero y Dios guarde y se lo llevó un arroyo y no sé qué. Todas las cosas de la naturaleza, sí, la naturaleza es Elohim, porque Teba tiene valor numérico 86 y Elohim tiene valor numérico 86 y Elohim es el aspecto del juicio y el rigor del creador. La Hashem es el aspecto de la misericordia, Elohim es el del rigor. Entonces, si la persona no tiene fe, ahí el que lo supervisa es la cuchilla, el bravo. En cambio, si tiene fe, Hashem, venga mi hijo, yo le ayudo. Que es lo que estamos hablando estos días, como del primogénito, que también tiene que ver con esto, porque bueno, después hablan de eso, que Israel es el primogénito, o sea, es el hijo predilecto, el hijo escogido de Hashem. ¿Por qué? Porque Israel es el que agradece a Hashem, el que Yehudá, el que pone primero a Hashem, entonces ya se vuelve el hijo predilecto y ya Hashem le organiza la vida, le pone el orden en la vida. Si no tiene esa emuná, no tiene ese orden. ¿Qué más, muchachos? Tere. Don Guillermo, se demoró mucho Tere. No, tranquilo. Habla, pero Guillermo. adelante, doña Tere, No, cariño, no voy a hablar nada, tranquilo. Estoy aquí escuchando más bien. Estoy escuchando. ¿Qué más que la puedo saludar? Ahí le cedieron el puesto, Tere, hágale. ¿Que lea el cuento de qué? Que te cedieron el turno, el ficho. No, cariño. Estoy realmente no tengo así nada que agregar. Bueno, tampoco la vamos a obligar. Muy amable. No empujen. Bueno, no solamente shalom a todos, primero que todo, yo llegué un poquito tarde, pero aquí me conecté. Bienvenido. Yo pues recojo de todos los comentarios y lo he escuchado, que es básicamente un tema de emuná. Porque lo he comentado, sí, todos tenemos un orden día a día para hacer nuestros rezos y nuestras plegarias. Yo personalmente pues empiezo con mi debut temprano, lo hago, pero me pasa muy particularmente y que hago mis tikkun y a mí, por ejemplo, se me pasa en el grupo colocar, lo hice, sí, y pasan días y, ay, pues madre, pasaría como si no los hiciera, sí, con el Ibodedut prácticamente que es automático, pero con mi tikkun, a mí se me pasa muchas veces, no lo menciono que lo realicé, ¿cierto? Y también el orden de las cosas, muchas veces pensamos y planeamos algo de una manera, resulta que aparentemente no era la que uno había planeado pensándola, porque uno la pensó para el alcance, que eso se cumpliera por esto y estos objetivos, y resulta que se da de otra manera y sale para bien. Entonces, esa es la emuná. Ahí la
la vivimos, la sentimos, estamos viviéndola, realmente teniendo esa satisfacción de decir, era porque para Hashem era así. Entonces, pues todo es fe en el Creador y dejar que Él disponga de las cosas en su momento cuando Él las ha declarado para cada uno. Entonces, eso era mi comentario, Daniel. Yo quería Muchas comentar, gracias, don Guillermo, excelente. Mucho gusto. Adelante, doña María. este, yo digo que es una bendición tan grande el orden y vemos algo tan maravilloso, nuestros antepasados, que aún sin tener el conocimiento, cuando iba a llover, de las plantas, y yo por lo menos que me crié acá en un pueblo, íbamos mucho a la finca, uno veía como mi abuelo decía, va a llover, esta planta sirve para esto, y no sabían nada, no sabían una letra, porque mi abuelo no sabía casi ni leer, yo estaba muy pequeña, y entonces uno ve que se guiaban espiritualmente en algo divino, que ellos tenían esa fe, que esta planta servía para esto, sin tener ese conocimiento, que es algo tan maravilloso de ellos, que es una cosa tan grande, conectado con Hashem espiritualmente, que esta planta iba a servir para dolor, que esta planta servía para esto, que sin ser médico, sin tener ningún conocimiento de planta, y cómo sabían ellos eso por los tiempos, cuando podían sembrar, cuando iba a haber mal tiempo, cómo estaban guiados ellos también, sin conocer por lo menos que era algo divino, sino que lo hacían como natural. Pero mire lo bueno que es de lo que estamos aprendiendo, que ellos tenían que tener esa fe infinita en Hashem, que las plantas eran curativas, que el orden de los tiempos para poder cultivar, para poder que seguir a todas las cosas, que Hashem le daba esa fortaleza, que Hashem podía bendecirlos en todo momento, que ellos cultivaban, que ellos sembraban, sin tener ese conocimiento de Muná ni nada de eso. Entonces es como una bendición tan grande, y para mí hoy que estoy viendo esta clase es una enseñanza grande que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Por lo menos uno lo vivió mucho por acá con las plantas, con los cultivos y con esa fe que ellos tenían también. Sí, doña María, muchas gracias, muy bonito, sí. La gente del campo y sobre todo los antiguos han tenido esa fe simple, la simpleza, esa fe. Muchas gracias. Tere, ¿vas a hablar? Sí, doña Tere pidió la palabra. Oye, Tere. Tere. Yo estaba hablando sola, mira, los locos somos muchos, ¿viste? Yo estaba hablando hace rato, ándala. Decía que mientras estaba Guillermo terminando de hablar, me estaba acordando de una de las cosas que se dijo, de la forma o del tiempo en que se debe cortar la planta para que realmente tenga la capacidad de sanación. Yo me imagino que eso mismo, que de repente es algo que hacen en Israel, y que forma parte de ellos, es lo mismo que tiene la sabiduría natural que proviene, por ejemplo, de los abuelos del Amazonas o de los abuelos, como dice María, de todos nosotros. Y le quería comentar algo. Yo no sé si ustedes saben que yo soy médico, yo soy gastro, y después que decidí o que me fui por la parte, digamos, me desvié un poco de la carrera, básicamente porque me gusta mucho el monte, me gusta mucho el campo, me gusta mucho el llano, pues. Y
Y resulta que a mí nunca me ha gustado tomar medicamentos. Soy muy apática a tomar medicamentos. Y generalmente eso era lo que me desencantaba un poquitico del ejercicio, porque la mayoría de las personas son adictos a los medicamentos. Le encanta es más, si un médico no le manda un montón de medicamentos, sienten que el médico no es una persona fiable. Eso es porque nos hemos convertido en personas sanas, a personas hipocondríacas, a personas que pensamos que todo lo resolvemos con irnos a hacer un examen y con tomarnos un montón de pepas, como digo yo. Pepas que por eso vemos tanto problemas renales, tanto problemas hepáticos, tanto deterioro, porque claro, los medicamentos sanan una cosa, hacen daño por otro lado. Eso siempre ha sido así. Pero no han visto lo que significa, por ejemplo, los medicamentos naturales. Yo soy muy de hierba, me encanta. Tengo cualquier cosa y yo lo resuelvo con un té, con una infusión, con un jugo de remolacha, un jugo de zanahoria con no sé qué cosa, el pepino con la espinaca, o sea, hago los menjures más increíbles habidos y por haber. Si se volviera realmente a ese tipo a la raíz de ese tipo de sanación, yo creo que inclusive en este momento hubiera menos enfermedades tan comunes, porque de verdad hay muchas enfermedades muy comunes en la población y es dada por la cantidad de medicamentos que se toman. Entonces, yo creo que no solamente por lo que acabamos de estudiar, sino por lo que vamos a vivir con la gente del Amazonas, con lo mismo que yo te decía, Dani, que hacen ustedes en Mineralín y el sentido espiritual que tiene realmente la compañía por ayuda, por tratar cosas de la tierra, pues cosas que nacen en la tierra y que son utilizadas para sanación o de manera profiláctica, pues vamos a decir así. Y le quería dar un consejo. Yo tengo una lesión en el ligamento cruzado anterior, lo he tenido 2 veces, es muy común en los futbolistas y yo todavía inclusive hasta el sol de hoy tengo un ligamento casi seccionado. No me he querido operar porque, vuelvo y les repito, huyo mucho a lo que es medicina normal. Y les cuento que no sé si saben, el Salmo 119, que es el salmo más largo de los Teilín, tiene varios segmentos. Y cada segmento del Teilín 119 es un órgano del cuerpo. Y es un salmo de sanación específico para un órgano diferente. Esto lo aprendí en Chabad, ¿ok? Esto lo aprendí en Chabad. Entonces, si ustedes quieren algún día, revisen el Salmo 119, como habla Chabad, y le ven exactamente páncreas, hígado, ojo derecho, ojo izquierdo, brazo, cabeza, y es genial. Cuando a mí se me hincha, porque yo en la mañana a veces troto o camino, ¿no? Y cuando se me hincha la rodilla o se me hincha el tobillo, me lanzo esa parte de esa letra del Salmo 119, no tienen idea que es momentáneo. Parte de la emuná, ya lo tengo como fijo, ¿no? Y es parte de la emuná. O sea, yo sé que cuando lo voy a hacer, tengo mi pata hinchada como la tiene Carlos en este momento, pero me voy a la parte de pierna izquierda y lo hago e inmediatamente, aunque ustedes no lo imaginen, se me quita el dolor. Ahí se lo dejo como buen dato. Muchas gracias, Teres, y súper interesante. Yo no sabía eso así específicamente con cada órgano. Entonces, qué parcera, que a vos te gusta la hierba. Yo sabía, lo sabía. Tú sabes que sí. Nosotros también. Sí, por ejemplo, allá en Israel hablando de eso, que hay mucho marihuanero. Pues acá en Medellín hay mucho marihuanero. Pues me han dicho. Dicen por ahí. Pero en Israel hay más, en Jerusalén, sobre todo en Jerusalén.
Y para un muchacho de Bogotá que iba allá, nos contó que es que ellos, o sea, no es legal oficialmente, pero sí es legal debajo de cuerda, o sea, la gente puede fumar, porque han visto que cuando fuman, les ha bajado mucho la demanda de medicamentos ansiolíticos en, digamos, pues las instituciones de salud, pues así como la EPS acá en Colombia, como se le ha bajado, se han economizado mucho, dejando que la gente sea marihuanera, sobre todo pues por el estrés postraumático y todas las cosas de la guerra. Entonces los dejan fumar la hierba tere. Yo me imagino todo el mundo hyper corriendo para los túneles, para las cosas esas, para los búnkers. ¿Cómo era ese sol de allá? ¡Otra bomba! ¡Eso! ¿Cómo era ese sol en esos refugios? No prenden el bareto. Imagínate tú, el humero. No, mero turco, mero saumerio allá. Ay, hombre. Bueno, muchachos, ¿qué más? Finalizamos acá. Vea, 601. Sí, ya es. Muchas gracias, compañeros soldados de la luz. Bendiciones. Obviamente nos vemos el miércoles, la próxima reu. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, cariño a todos. Gracias. Un abrazo. Por favor, métame ahí en el libro de dúo. Pila, Guillermo, tú también. Recomando. Bendiciones. Chao, Bendiciones a chao. todos. Los quiero mucho, No, cuídense. gracias, lo mismo. Bueno, gracias. Chao. ¿Y cómo es que me voy con la chat el viernes? ¿O qué? Nos vemos el viernes. Ah, pues el miércoles. Ah, sí. Sí. Como yo... Sí. Ah, pero sí. Bueno, el tú miércoles del próximo también. estudio, Dani.